Ok, ya estamos de regreso y vamos a observar qué sucedió acá con el Access. Miren, ya aquí se generó el formulario, vean cómo es la forma que lo pone, ¿no? Pone el nombre del campo y luego abajito el dato, ¿no? El grupo, paterno, nombre completo, ¿sí? Los hizo bastante amplios. Acá sí los hizo más cortos, mira, año de nacimiento, fecha de nacimiento, edad, sexo, y así lo acomodan. Ya vimos que nosotros podemos modificar el diseño de este formulario, si no nos gusta cómo lo acomodo, ¿sí? Entonces yo aquí pues ya puedo navegar entre los registros, puedo buscar, como ya vimos con el botón buscar de los binoculares, puedo agregar nuevos registros. Si yo agrego o modifico registros, todo bien, no tiene nada que ver ya con mi archivo de Excel, ¿sí? Y así es como ya de aquí en adelante lo puedo manejar como cualquier tabla de Access. Me gustaría mostrarles también de una vez cómo importar los datos de Excel, pero que estén vinculados. Fíjense, entonces vamos a datos externos, importar de Excel. Entonces, oye, bueno, aquí ya voy a ubicar mi archivo, voy a agarrar el mismo, pero ahora voy a usar la última opción para que se vincule, ¿sí? Le doy a aceptar. Aquí están los campos. Siguiente. Primera fila es el encabezado, está bien. Siguiente. El nombre que va a tener. Ahora voy a poner base de datos. Excel. Vinculada. Vinculada. Y ya, finalizar. Se ha terminado de vincular la tabla. Ok, aceptar. Y vean cómo se ve aquí en los objetos, cómo se representa el elemento. Aquí está. Tiene un icono de Excel y tiene una flechita, ¿sí? Siempre que ven esa flechita, por cierto está muy chiquita, antes era más grande, esa flechita significa que esa tabla realmente no está en el archivo de Access, está en otro lugar, ¿sí? Puede ser dentro de la misma computadora o en una carpeta compartida de la red, ¿sí? A mí una vez me sucedió una experiencia curiosa. Mi normativo de la Ciudad de México, el Centro Nacional, eso es hace muchos años, como 20 años, ellos hicieron una aplicación con el Access para controlar los cursos y los participantes. Pero los compañeros capitalinos, que son muy celosos, no querían que nosotros viéramos cómo estaba construido, ¿no? Entonces no te dicen muchas cosas. Nos vinieron, entonces ellos en México tenían un archivo de Access, con sus tablas de los cursos, instructores, aulas, todo eso. Y en cada centro de capacitación fueron y pusieron un archivo de Access donde a través de un formulario igual nosotros accesáramos esos datos. Pero ese sistema, lo que ponían en cada centro, todas las tablas tenían flechita, o sea, todas eran vinculadas, ¿sí? Eran tablas que estaban físicamente en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo, ¿no? Yo apenas andaba estudiando esto de Access y, y ellos no nos dijeron nada, ¿no? Entonces, en una ocasión, yo modifiqué los datos o borré las tablas, ¿sí? De aquí, del archivo local que está aquí en Guadalajara, pensando que los datos estaban aquí en nuestra computadora. Y inmediatamente nos hablaron de México que por qué yo había borrado los datos. Y era porque estaban vinculados, ¿sí? Y eso ahí lo aprendí muy bien eso, ¿sí? Entonces, así muchas veces desarrollas un sistema. Pones en el servidor
el archivo con todas las tablas originales o reales y pones una copia de ese sistema en todas las demás computadoras que van a acceder a esos datos, pero ya esas tablas no están copiadas las tablas ahí, sino que están vinculadas a las tablas que están en la base de datos principal. Así es como se hace un sistema que está distribuido, ¿no? O más bien compartido, centralizado. En un solo lugar están los datos y en las demás computadoras se acceden a los datos, ¿sí? Y si la computadora se descompone, se quema o le borran el archivo ya, a las tablas de este lado no les pasa nada, porque es nada más un vínculo, ¿sí? Entonces tiene muchas cosas muy interesantes. Entonces, si yo abro aquí veo, este es mi archivo de Excel, ¿sí? Y si yo modifico el archivo, voy a cerrarlo. Ahí. Voy a cerrar esta tabla. Vean que es Pedro Cisneros Flores, ¿no? Y si yo abro el archivo y lo modifico, le agrego, le quito, le pongo. Si es Pedro Cisneros es Pedro Flores Flores, como que traigo bloqueado el teclado, no me quiere hacer caso el teclado. Ya modifiqué, ya le puse Alvarado a Pedro, ¿no? Y que él es femenino, ¿sí? Puede ser como transexual. Suponiendo, no sé, estoy haciendo un cambio, ¿no? Y ya cierro esta base de datos. Guardo. Y aquí en Access, si abro aquí, ahí está Alvarado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y yo puedo crear un formulario, hacer todos muchos procesos con esta tabla y los cambios que se hagan en el archivo de Excel, en tiempo real se van a estar reflejando. ¿Sí? Incluso puede estar abierta en ambos lados. Ah, no, solo lectura. No, sí detecta que lo tiene abierto. Entonces, Franco, control C, control D. Ya lo puse como Franco en el archivo de acá. Si lo cierro y lo abro, ok. Si fijan, no se ha reflejado el cambio. Aquí voy a cerrar este archivo
Se guardan los cambios, guardar. Aquí me piden que le dé otro nombre porque es que lo tiene abierto la base de datos, entonces si no puede en el mismo momento modificar. Si ya la cierro aquí si ya guardo, es que ahorita la vi como solo lectura. Bien. Entonces ya vimos que no puede estar al mismo tiempo. Esa es la de solo lectura. Inge, a mí sí me permitió, lo que sucedió fue que yo tenía el Excel abierto y al mismo tiempo el Access, entonces en el Access le puse a importar ese Excel que yo tenía abierto, lo importó y todo como vinculado, en ningún momento yo cerré el Excel, luego me pasé otra vez al Excel, lo modifiqué, nada más le di guardar y cuando volví a abrir el Access ya se había visto la modificación. Ajá. Pero desde antes de vincularlo yo ya lo tenía abierto. ¿Nunca lo cerraste? Nunca lo cerré y no me ha aparecido nada. Si lo modifico, sí se cambia. Ah, ok. Muy bien. Pues sí. Porque yo, según en teoría, sí se debe poder estar modificando. Ok. Bueno, pero ya... No sé si influye esa orden de que primero tengamos el Excel abierto y ya después abrir el Access. Sí, se puede cambiar. Hay que hacer, ya en la realidad, tienen que hacer pruebas de cómo va a comportarse. Y ya cuando los usuarios en Excel lo abran, si el sistema lo está trabajando, entonces les va a salir ese anuncio de que si lo abre como solo lectura, porque alguien lo está haciendo. Entonces, ahí nosotros les tenemos que decir a esas personas que estén conscientes de que no le pueden hacer cambios, pueden consultar, ¿sí? Y ya se tienen que esperar un tiempo y pues ya cuando quieran volver a abrir, entonces si no les dice ningún anuncio, quiere decir que sí, que no va a pasar nada. Muy bien. Entonces ya vimos esto de importar tablas. Entonces ya vimos tablas, cómo importarlas, cómo hacer formularios, cómo hacer formularios principales para poner botones. Falta un tema muy importante que es las consultas, que es un tema muy amplio. ¿Sí? Antes de moverme a ese tema, aprovechando que tengo abierta la cita datos externos, ya ustedes ubicaron este botón para importar Excel, lo mismo para Access, y esto de bases de datos ODBC, dice importar o vincular una base de datos ODBC, por ejemplo, de SQL Server, ¿sí? Pues esto es bastante interesante. Si tú en tu trabajo tienes acceso a un servidor SQL, donde está unas bases de datos más robustas, no sé, de todo lo que ustedes forman, pueden tener, si les dan acceso a esas bases de datos que estén en algún punto de la red, ustedes pueden importar los datos que están allá, ¿sí? ODBC, recuerden que es Open Database Controller, algo así significa. Y comúnmente ahí se ocupa auxiliarse de un personal de informática para que genere en tu compu como un acceso directo a esa base de datos que está en X lugar de la red, ¿sí? Todas esas bases de datos hay que entrar con un usuario y una contraseña para poder meterse. Entonces, esa conexión ODBC, o para decirlo de una forma más simple, ese acceso directo internamente trae la información del nombre de usuario y la contraseña y la ruta para llegar a ese archivo, a esa base de datos, ¿sí? Y entonces, esa gente de informática hace ese proceso y en tu compu ya existe ese conexión ODBC. Entonces, tú ya desde Access simplemente le picas ahí y ubicas esa conexión ODBC que debe estar creada en algún lugar de la computadora y ya lo conectas y ya
y ya esa conexión UDBC hace su trabajo de ubicar el punto en la red donde está ese archivo y meter el usuario y la contraseña. ¿Sí? Ok. Bien. Y aquí tenemos también, ¿se acuerdan que guardamos la importación, no? Entonces aquí en este botón de importaciones guardadas, aquí está la importación que hicimos, miren, importación, base de datos para Access, importar archivo de Excel de la captura de la semana, ¿sí? Entonces, si yo paso una semana y voy a volver a importar esa base de datos, le pico aquí, la elijo, perdón, y ya le digo ejecutar, y se ejecuta esa importación y ya no me hace ninguna pregunta, hace todo exactamente igual de lo que hicimos hace un momento. Busca ese archivo específico y hace el mismo trabajo. ¿Sí? Entonces aquí está la lista de todas las importaciones. Y también puedes exportar tus tablas a Excel, a un archivo de texto, a archivo XML, a un PDF, ¿sí? Y esas exportaciones también que haces, puedes guardarlas. A lo mejor tú manejas tu sistema de Access y tú le ocupas mandar a la delegación la información en Excel. Entonces, aquí haces la exportación y tú eliges qué campos vas a exportar, ahí cómo se va a llamar el archivo, ya lo dejas programado y cada periodo que lo tengas que hacer, te vas a exportaciones guardadas y lo ejecutas y listo. ¿Sí? Este es el comentario de esto de las exportaciones y las importaciones. Ahora, me voy a regresar a la cinta crear. ¿Sí? Entonces, ya creamos con tablas, usamos este botón, diseño de tablas. Ya creamos formularios e hicimos el asistente para formularios para que nos va entrevistando y vamos haciendo el formulario. Y el formulario blanco lo utilizamos sobre todo para lo que fue el formulario principal. Y ya hicimos por aquí un informe con el asistente de informes. Y nos falta esto de consultas, ¿sí? Voy a meter primero al asistente de consultas, ¿sí? Y ya me pregunta, a ver, este asistente crea una consulta con los campos seleccionados. Dice, asistente para consultas sencillas, asistente de tabla de referencias cruzadas, asistente para la búsqueda de duplicados y asistente de búsqueda de no coincidentes, ¿sí? Estas dos últimas están interesantes porque, por ejemplo, el primero, asistente para búsqueda de duplicados. Si tú tienes una tabla de 1.000.000 de registros y tú sospechas que por ahí tienes unos repetidos, ¿sí? Entonces puedes estar ese asistente para que te le haga una revisión y te ubique a los que están repetidos, ¿sí? Y no tienes que, digamos, hacer ningún procedimiento manual, todo es automático. Y este es de los no coincidentes. Vean, no sé si se alcanzan a ver aquí el dibujito. Aquí tenemos dos tablas. Y con cada dos tablas, y de esta lista de estos datos que están en estas dos tablas, la segunda tiene un folio 3 que no existe en la primera. Entonces es el dato que no coincide y lo extrae y lo ubica. ¿Sí? Entonces tú puedes decir, se supone que estas dos tablas son iguales. ¿De veras son iguales? Entonces haces esa comparación y si te salen que no coinciden en algunos registros, quiere decir que eso se hace la diferencia y que no eran exactamente iguales. Y si no sale nada, quiere decir que son exactamente iguales las dos tablas. ¿Sí? Voy a hacer este de asistencias para consultas sencillas. Antes de continuar, les comento, miren. Para Access, una tabla o una consulta es lo mismo, ¿sí? En términos prácticos, ¿sí? ¿Se acuerdan que con las tablas podemos hacer formularios? Entonces, por lo tanto, con consultas también podemos hacer formularios, ¿sí? La diferencia entre una consulta y una tabla es que las consultas prácticamente no ocupan espacio en la base de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si haces una consulta que lo que haces de una base de datos, una tabla completa, por ejemplo, de los pacientes, tú quieres hacer una consulta que extraiga solamente
los datos administrativos del paciente, que no sean médicos, ¿no? Su nombre, su teléfono, su dirección, porque con esa tabla vas a hacer un formulario que va a ser accesible a la secretaria, ¿sí? Porque la secretaria no quiere que vea la información médica del paciente. Entonces, en lugar de hacer otra tabla, lo que haces es una consulta de la tabla de pacientes que extrae nada más esos campos, ¿sí? Eso sería una consulta sencilla, que eliges qué campos incluir. Entonces, esa consulta está jalando los datos de una tabla que existe, pero la consulta sí no dobletea los datos, no se hace una copia de los datos adentro de otra tabla, sino que es como una tabla vinculada, ¿sí? A la tabla principal. De forma que si la tabla principal cambia, agregas, quitas, modificas, esa consulta que jala solamente los campos administrativos va a reflejarse el cambio, porque es una extracción de datos de la tabla original, ¿sí? Entonces, eso es así una explicación rápida de lo que es una consulta. En inglés le llaman queries, una query. Entonces voy a elegir consultas sencillas, le doy a aceptar. Ya me dice, a ver, ¿de qué base de datos, de qué tabla quieres hacer la consulta? Voy a decir, de pacientes. ¿Qué campos quieres? Quiero la clave, quiero el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, el tipo de paciente, el teléfono y ya. No quiero que se secretaria sepa dónde vive, ¿sí? Nada más quiero esos campos, quiero. Ok. Le doy siguiente. Y ya dice, ¿desea abrir la consulta o modificar el diseño de la consulta? No, quiero abrirla a ver qué va a tomar. Le doy finalizar. Y nosotros vemos esto y para nosotros es una tabla, ¿sí? Pero no es una tabla, es una consulta. Sus simbolitos son como dos tablas traslapándose. Y aquí estamos viendo todos los datos que tiene la tabla pacientes, pero solamente estos campos. Los demás campos no están, ¿sí? Entonces, si yo esta consulta la cierro, y acá, bueno, la voy a abrir otra vez, aquí está consultas. Vean que Juan Pérez es de tipo asegurado, ¿sí? Entonces, si yo abro la pacientes y Juan Pérez no va a ser asegurado, ay, mover esto que me toma, no va a ser asegurado, ahora va a ser no asegurado, estoy haciendo un cambio, cierro la tablita, y si yo abro la consulta, ya dice que Juan Pérez es no asegurado, ¿sí? Entonces la consulta es como un vínculo a una tabla, pero selecciona la información que queremos que esté ahí adentro, ¿sí? En este caso, simplemente elegimos qué campos. Hay muchos tipos de consultas, podemos hacer consultas que no nomás tomen ciertos campos, sino que los que cumplan ciertas condiciones, ¿sí? Bien, entonces ya teniendo esta consulta, yo puedo hacer un formulario de esta consulta y que este formulario sea el que vea la secretaria, ¿sí? Bien, entonces este fue el caso de una consulta sencilla. Vamos a hacer otro tipo de consulta. Ahora voy a usar, en lugar del asistente, me voy a ir al diseño de consulta. ¿Qué sucedió? Me pone, la pantalla me la divide como en dos. Esta zona que se llama consulta, todavía no tiene nombre la consulta, y abajo hasta aquí, cuadrícula, es el lugar donde se configura la consulta. Y me sale esta ventana emergente diciéndome que elija qué tabla o tablas voy a usar para la consulta, ¿sí? Entonces aquí voy a tomar la tabla pacientes y le pico agregar. Ya se agregó aquí, se agregó la tabla. Colgar esto.
Y aquí se pone simbólicamente dicha tabla, ¿sí? Y la voy a cerrar, ¿sí? Ahorita no lo voy a hacer, pero les informo que puedo elegir varias tablas. Entonces, una consulta puede reunir información de diferentes tablas en una tabla virtual, ¿sí? Si yo tengo una tabla que contiene los datos personales del paciente, una tabla que tiene los datos clínicos del paciente y una tabla de sus datos financieros, yo puedo crear una consulta que contenga cierta información personal, cierta información clínica, cierta información financiera y en apariencia crear una nueva tabla. ¿Sí? Pero no es una nueva tabla, es una consulta que está tomando información de diversas tablas y lo está reuniendo en un lugar. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tengo la información de la tabla pacientes y me dice que es campo llave el campo clave de paciente. Entonces, el trabajo consiste en agregar los campos que yo quiera para la consulta aquí abajo. Si yo quiero, si le doy doble clic al nombre del paciente, me lo pone. Nombre del paciente, su fecha de nacimiento, su sexo, su peso, su talla, tipo de paciente, y ya. Eso es lo que quiero nada más. No quiero los demás datos. Y vean cómo ya se jalaron aquí abajo. Y ya dice, ¿cómo se llama el campo y de qué tabla es? Todos dicen pacientes, 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 porque son misma tabla. Si hubiera jalado campos de otras tablas, ya dice de qué tabla es. Y la palomita significa que ese campo se va a mostrar en la consulta, ¿sí? Porque vamos a ver que puedo estar usando un campo, pero no mostrarlo. Ahorita van a ver. Entonces aquí, el siguiente renglón dice criterios, es como el filtro. ¿Se acuerdan que vimos en Excel las funciones DB? Sí, digo, BC, bueno, de base de datos, ¿no? Es que depende si es en inglés o en español, ¿sí? Las funciones de bases de datos podíamos mostrar información que cumplía ciertos criterios. Pues es lo mismo aquí. Entonces, si yo quiero mostrar los pacientes femeninos, me voy aquí a la columna sexo y en la fila criterios pongo el criterio que sea femenino. Y quiero que sea femenino, que sea asegurado. Asegurado. ¿Sí? Entonces son dos criterios, que sea mujer y que sea de tipo asegurado. Eso va a ser esa consulta que va a jalar estos campos de la tabla pacientes. Voy a cerrar la consulta y me va a pedir la consulta que le dé un nombre. Si quiero guardarla, le voy a poner pacientes femeninos asegurados. Voy a aceptar. Se cierra la consulta y ya se colocó aquí en el rubro de consultas. Aquí está la primera consulta que hicimos y aquí está esta última consulta. Ambas consultas están jalando los datos de la tabla pacientes. Cambios que hagan la tabla pacientes se van a reflejar en las dos consultas. Ahora voy a ejecutar la consulta de pacientes femeninos asegurados. Le voy a doble clic y me está reportando nada. Quiere decir que nadie en este momento cumple ese criterio. El día que cumpla y yo lo abra, ahí van a salir. Voy a cerrarlo nada más para verificar qué tal si escribí mal la palabra asegurado. Pero veo que sí está bien, sí lo puse bien, asegurado. Ahora, femeninos. Femenino, esta María Morales es mujer, pero es beneficiario. No es asegurado. Esta Zoila es mujer, pero es beneficiario, no es asegurado, por eso no salió nadie. Pero si ahorita a Zoila digo que es
asegurado, cierro mi tabla, si ejecuto la consulta, ya sale Zoila Pérez, ¿sí? Ahí está, es una asegurada. ¿Sí? Entonces, como les decía, entonces en la práctica se hacen muchas consultas, programas, o sí, pueden ser programas, muchas consultas, y dices, esta consulta hay mujeres aseguradas, esta consulta masculinos beneficiarios, esta consulta mujeres mayores de tantos años que miden más de tanto, ¿sí? Haces un montón. Puedes tener un chorro de consultas, pero esas consultas, lo padre es que no ocupan espacio en tu base de datos, porque realmente es un código que extrae al vuelo o al momento o en tiempo real lo que existe en la tabla o en las tablas correspondientes como se generó la consulta. Entonces, tú puedes hacer formularios de las consultas y puedes hacer informes de las consultas, ¿sí? Si tú ocupas a reimprimir un informe que muestre los hombres mayores de tantos años que de tal municipio y que sean asegurados, generas la consulta y luego haces un informe de esa consulta. Y lo padre es que es dinámico. A lo mejor en el momento que la diseñas no hay nadie que cumpla ese criterio, ¿sí? Pero la base pues va creciendo, se va modificando. Tú ejecutas la consulta y vas a ver en tiempo real si ya hay alguien que cumpla eso o cuántas personas están en ese grupo. O si tú abres ese informe consulta, toma la información de la consulta y la consulta la toma de la tabla, se hace una cadena. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que es una consulta? Sí, ingeniero, podemos hacer, por ejemplo, una consulta que sea de una base de datos de Excel vinculada y si nosotros modificamos el Excel cuando entremos a la consulta también se actualiza. Sí, sí se puede, porque son como diferentes planos. Yo puedo hacer una consulta de la base de datos de Excel vinculada, ¿sí? Si voy aquí a diseño de consulta, y aquí está base de datos de Excel vinculada, la agrego, y ya de aquí elijo los campos que quiero folio, que quiero grupo, que quiero el nombre completo, la edad, el sexo, medicamento, ¿sí? La talla, el peso, ¿sí? Y luego quiero, aquí hago mis criterios, que quiero que sean de una edad, fíjese cómo se pone, mayor de 35, ¿sí? Sexo, no se pone igual a femenino, simplemente se pone en la palabra, ¿no? Se voy a poner, por ejemplo, femenino. Claro es que si yo le puse hombre-mujer y aquí le pongo femenino, no va a funcionar, ¿no? Y en la talla le voy a poner mayor o igual a 1.60. Ya estoy haciendo un criterio, ¿no? Y ya lo voy a cerrar. Guardo los cambios. Y ahí lo voy a poner mujeres mayores de 35 y y mayores de 1.60. Tú puedes poner como tú te entiendas mejor, ¿no? El objeto no cumple, ok. Yo creo que no me acepta esto de mayor que. Y mayores, a ver. Tampoco el punto le gusta. Ahí está, ¿sí? No permite caracteres de ese tipo. Ya está la consulta, está aquí. Si yo le doy doble clic, vamos a ver que jala.
No me jaló a nadie. Estos criterios que puse, no hay nadie que cumpla eso. Entonces, aquí en la base de datos, ¿saben qué no funcionó? Porque él la está identificando con F o con M. Entonces voy a modificar la consulta, le doy clic derecho y me voy a la opción Vista Diseño. Ya digo, equivocación, aquí es nada más una F. A lo mejor ya con eso ya, sí va a haber personas que cumplan eso. Lo cierro, la ejecuto y ya hay gente, ¿sí? Estas son mujeres que miden más de 1,60 y ya no me acuerdo qué otra, que eran mayores de 35. Ahí está. Entonces, si la base de datos, si en Excel cambia la información, va a reflejarse en la vinculación y va a reflejarse en la consulta. Y si hay un formulario de la consulta o hay un informe de la consulta, se va a reflejar en eso. Esto es lo bonito que es una cadena. Sí, más o menos respondo a la pregunta. ¿Sí era por ahí? Sí, que muchas gracias. Ok, Carla. Muy bien. Entonces, por hoy va a ser todo. Me disculpo que no he subido el video anterior. Ya les prometo que voy a subir el anterior y lo de hoy. Disculpa porque he tenido mucho trabajo y no he tenido oportunidad. Entonces les prometo que lo suba en cuanto ya estén listos los dos, les mando un WhatsApp para avisarles. En la siguiente sesión vamos a ver más casos de consultas, ¿sí? Porque hay muchos tipos de consultas. Hay consultas, estos son de extracción, ¿no? Y hay consultas, por ejemplo, de eliminación. Si yo quiero hacer un borrado rápido de todos los registros que se capturaron o que que sea fecha de captura con fecha de captura menor a tal fecha y que hayan sido hechos en la clínica fulanita, mediante una consulta es como se hace ese borrado. Se llaman consultas de eliminación. También hay consultas que pueden exportar, crear una tabla a partir de otra y se hace a través de una consulta. La consulta toma los datos de la tabla, extrae los campos que se requieren, que cumplen los criterios necesarios y genera una nueva tabla. ¿Sí? Ese tipo de cosas hacen las consultas, por eso son muy, muy importantes. Muy bien, entonces con esto terminamos el tema de hoy y nos vemos la siguiente sesión. Y bueno, la idea es que lo practiquen en su casa. Ojalá ya en la siguiente sesión me pudieran mostrar, nos podrían presumir qué han hecho, ¿sí? Quien lo haya realizado, lo puede mostrar para ir viendo cómo compartir su trabajo con los demás. Muy bien, nos vemos chicos, que estén bien, bye. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias, Cintia. Hasta luego. Adiós. Adiós.